Listo, entonces, ¿cómo se resolvía la tutoría del índice de masa corporal? Este lo lograron terminar la mayoría. Como vieron, pues digamos, es un ejercicio en donde tenían que hacer algo adicional, que era investigar cuáles eran las entradas. Entonces vamos a buscar qué es índice de masa corporal y nos dicen que es, pues que es IMC y nos dice que es el índice de masa corporal y nos dice que se calcula, bueno, aquí no está, eh, bueno, aquí están los valores, peso inferior al normal, el normal, peso superior al normal y obesidad. Son estos valores de acá. Pues aquí esta tabla me sirve y aquí me dicen que es el peso dividido la estatura al cuadrado en metros. Entonces, bueno, ya con esto hice como la investigación, ya puedo hacerlo. La gracia de este ejercicio es que uno no siempre sabe con exactitud qué es lo que tiene que hacer. Pues a veces cuando uno le piden realizar un proyecto, uno tiene que investigar. De hecho, es muy común. O sea, yo para todos los proyectos que he tenido que hacer, he tenido que investigar constantemente. Pues sean detalles de programación propiamente o detalles más técnicos. Por ejemplo, hay un proyecto, un desarrollo como independiente que yo hice, eh, que fue para esa empresa que se llama AYC Solutions. Está acá. Que era un videojuego de realidad aumentada para un evento de energía. Y habían unos productos que ellos querían pues como publicitar para esto. Yo, yo les mencioné en la primera clase pues como varios de los proyectos en los que yo he trabajado. Lo que yo no recuerdo si yo les mencioné es que para estos proyectos, o sea, parece que fue para vicepresidencia, este que fue para un evento de escuela de verano, este que fue para FICE y otros. Para todos estos proyectos, incluyendo este último que fue el de Confama, yo siempre he contratado estudiantes de la carrera. Es decir, en todos los proyectos, por ejemplo, en este contraté dos de la línea de videojuegos, dos de la línea de animación. Para este que eran varios proyectos, fueron dos de la línea de animación, cuatro de la línea de videojuegos. Y asimismo, pues siempre he venido contratando para proyectos. Creo que ese fue para el que más tuve que contratar gente, porque eran demasiados modelos para hacer. Entonces igual, y obviamente pues se contrataban, o sea que recibían un pago normal, pues como cualquier empleado. Es igual, digamos que en la medida de lo posible, cuando vayan saliendo los proyectos, yo hago las convocatorias acá mismo por Discord. De hecho, así fue como las hice la vez pasada. Hice la convocatoria por Discord, indicando cuál era el proyecto, preguntando quiénes estaban interesados y entre los interesados hice unas pruebas técnicas, dependiendo del rol que iban a ejecutar. Entonces, bueno, retomando. Cuando hice este, que era de electricidad, hay varias de las cosas que me pedía el cliente, yo no las sabía. Entonces, pues es exactamente ese mismo proceso. Ellos me decían, queremos un juego que sea eh, conectando unos productos que ellos venden, que era un transformador, una torre a la ciudad. Entonces, pero yo no sabía cómo se conectaba, o sea, yo no sabía si era primero la torre, luego el transformador o cómo era el proceso. Y ya, bueno, pues lo que hice fue obviamente buscar en Google y ya luego validar con otras personas que trabajaban en el tema para estar más seguros, esas capturas tan raras. Bueno, entonces aquí ya vimos, ya investigamos, este fuera más cortica la investigación. Y aquí entonces tenemos entradas, tenemos el peso, pongamos aquí para el ejemplo 75, y estatura, y para el ejemplo 1.73, de hecho 1.74, y ahora sigue en el proceso, en donde calculamos el IMC como el peso dividido la estatura al cuadrado. Aquí tenemos dos opciones, podemos poner mat.pow estatura, 2 y esto nos da el cuadrado. O podemos poner estatura por estatura, que es el que es más óptimo, pues cuando solo es al cuadrado es más óptimo multiplicar por sí mismo. Estatura por estatura. Y luego lo que viene son las condiciones. Entonces puede ser que el IMC sea menor. Aquí pues voy a aprovechar que tengo una pantalla ancha para poner los dos a la vez. Eh, y dice aquí si es menor a 18.5. Hay una opción de lo contrario.
Sí, está entre 18.5 y 24.9. De lo contrario, sí, está entre 25 y 30. Y ya el último caso pues lo puedo dejar con un else porque ya no, pues no habría otra opción. Ya aquí pongo este es IMC y IMC. Aquí de hecho lo voy a dejar como estaba y ya voy a hacer un cambicito acá para mostrarles. Listo. ¿Cuál es el problema con hacerlo así? Que hay unos rangos que no se están incluyendo. Por ejemplo, aquí el 18.5 no se incluyó ni acá ni acá, así que aquí alguno de los dos tendré que ponerle el igual. Siguiente, aquí el 24.91, por ejemplo, no se incluye. Saqué 24.91 y no entra en esta categoría ni en esta categoría. Normalmente las tablas las ponen así, pero es porque asumen que la cuenta la va a hacer un humano y que el humano dice como, "Ah, bueno, me quedó un 24.91, miro esta de acá", pero el programa no es capaz de hacer esas deducciones. Uno tiene que ser completamente específico. Así que aquí voy a cambiarlo por un 25. Para que no entre en esta categoría y en esta a la vez, solo voy a poner el igual en una de las dos. Pongo el igual acá y aquí ya no lo pongo. Y acá me va a pasar lo mismo, voy a poner el 30 y lo dejaré con menor o igual a 30. Ya ahí está completo. Ya viene la salida. Y voy a hacer un cambio diferente a como lo hicieron. Y es que pondré aquí una variable string que voy a llamar salida, que empieza vacío. Es un texto que empieza vacío. Si el entrante condicional salida va a ser igual a peso inferior al normal. Si entro acá va a ser peso normal. Aquí sería peso superior al normal. Y aquí sería obesidad. Y ahora sí en la salida, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir, perdón, así no es Python. Cosas- Más dificultades es cuando estoy programando en un lenguaje a una hora y al ratito empiezo a programar en otro, se empiezan a trocar. En Python uno no escribe console.writeline, sino print. Eh, Su IMC es más IMC. eh, Su estado es más, yo solo puedo poner en pantalla completa, salida. Y ya está, entonces notemos que me va a mostrar el IMC, que es este cálculo que hice aquí. Y salida es una variable en donde yo guardé el estado de la persona, que podría ser pues inferior al normal o normal o superior a obesidad. Pero miren que aquí ya está almacenándose una vez y se muestra acá. Y aquí lo voy a probar. eh, Aquí está, peso normal por un poquitico de nada. Y vamos ahora a cambiar esto por entradas. Eh, Lol.parse, console.readline. Y hago lo mismo con este de acá. Ya voy a tenerlo igual. Y me faltan los mensajes. Vamos aquí las unidades para que no se confundan. Kilogramos y en metros. Entonces aquí está, ingrese su peso en kilogramos. Vamos a suponer alguien que esté bajo de peso. Alguien que, por ejemplo, pese 60 kilos, pero que sea muy alto, 1,90. Y aquí sería con coma, 1,90. Y aquí está IMC16, su estado de peso inferior al normal. Ya ahí vemos que el programa está completo. Podríamos hacer pues como varias pruebas para verificar, pero bueno, pues aquí ya estamos seguros.
Y este era el ejercicio, el cambio que hice, como les digo, fue el tener una variable en donde almacené el resultado para poder tener la salida separada del proceso. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de este código? No hay dudas, Profe, vamos. Sí. uno no podría ahorrar una condición en los LC, evaluando simplemente por menores. Sí, sí, uno podría aquí, como estoy poniendo de lo contrario, sí, yo pude haber puesto aquí esta. Así. En este caso, digamos que lo único que debemos considerar para hacerlo de esta forma sin los entre es que sean consecutivos. Miren aquí, primero fue 18, luego 25, luego 30 y va a funcionar. Si no es menor a 18, va a verificar si es menor a 25. Si entró acá, es menor a 25, pero tuvo que ser mayor a 18, porque si no fuera mayor a 18, pues hubiera entrado acá. Y si no fuera menor a 30 y mayor a 25, pues hubiera entrado o en esta de acá. Esto funciona así. Normalmente yo no lo explico así en clase porque me parece que puede ser un poco más enredado de explicar. Pero sí, respondiendo a la pregunta, claro, es más eficiente hacerlo de esta forma y va a funcionar bien. Siempre y cuando los hagamos nuevamente en orden ascendente. Pues o un orden consecutivo, sea ascendente o descendente, pero no que lo pongamos en desorden, ahí ya no funcionaría. ¿Alguna pregunta Listo. adicional? Y otra pregunta que me surgió ahí pensando en esos días, ¿qué gasta más recursos? ¿Definir una variable o evaluar una variable? Son muy diferentes. Uno de, pues crear variables tiene costo en el procesador. Realizar operaciones como un line, como un cuadrado, tiene costo sobre la CPU. Entonces no podría uno comparar cuál pesa más que cuál, porque son muy diferentes. Entonces, pues, o tienen impacto sobre atributos diferentes. Es casi como que la pregunta, eh, pues la pregunta es buena, obviamente, pero la respuesta no podría ser como en el mismo rango, porque es como comparar a qué gasta más recursos, bañarse durante 30 minutos o tener el computador prendido 30 minutos. Pues ambos gastan recursos, solo que uno influye sobre el acueducto y el otro influye sobre la electricidad. Entonces, por eso no es una comparación válida. Normalmente uno puede hacer sacrificios dependiendo de cuál de ellos se ve más afectado. En términos generales, y perdón hago el paréntesis acá, pero como no hay un curso de optimización en la carrera, para mí es importante ir mencionando esto. Digamos que nosotros tenemos tres variables en el computador que como desarrolladores debemos tener en cuenta. CPU, que es lo mismo pues que el procesador. GPU, que es lo que uno llama tarjeta gráfica o tarjeta de video, que es lo mismo. Y tenemos RAM, que es pues la memoria RAM. Pues Random Access Memory son las siglas, pero bueno, memoria. Nosotros podríamos pensar como, ah, bueno, vamos a optimizar, pero resulta que uno normalmente se va a encontrar con ciertos dilemas. Y esos dilemas que son que optimizar uno normalmente afecta al otro. Les pondré un ejemplo que se utiliza en videojuegos. En videojuegos hay algo que se llama Object Pooling. Es muy utilizado en casi todos los videojuegos y es una optimización, pero de hecho afecta a la RAM. ¿Qué es Object Pooling? Digamos que en el juego, yo tengo un juego de disparos, un shooter, pues un FPS o cualquier otro tipo de shooter. Cada vez que yo disparo hay un proyectil que es visible. Yo tengo dos posibilidades. Cada vez que la persona dispare, yo puedo crear un proyectil y luego de que el proyectil impacte o pase un tiempo, yo destruyo ese proyectil. ¿Cuál es el problema? Que hacer eso, crear el proyectil le cuesta al procesador. Entonces aquí tiene un impacto sobre el procesador, que es muy bajito, pero cuando son, no sé, 10 jugadores disparando, cada uno tiene un arma de las que dispara dispara 3 por segundo, como una UCI por ejemplo. Entonces son un montón de balas que el procesador está creando. Y aparte, para la CPU también tiene un costo adicional esas balas que están siendo creadas todo el tiempo. Pero para la memoria no hay ningún impacto, porque la memoria dice, tengo una bala en la memoria,
luego la bala se desaparece, ya no tengo una bala en la memoria. Para la memoria RAM no hay un costo alto. Sin embargo, pues como el procesador y la tarjeta gráfica es lo que uno normalmente intenta cuidar cuando hace videojuegos, lo que hace Object Pooling es que dice, listo, no hagamos esto que es tan costoso de crear y destruir balas constantemente, sino que creemos una piscina de balas. Las tenemos escondidas en alguna parte del mapa. Y ya cada vez que alguien dispara, viene una bala de la piscina, se pone en la posición del rifle y sale disparada. Pero no tuve que crearlo ni destruirlo porque crear y destruir es costoso para la CPU. ¿Cuál es el problema? Que como las tengo por ahí guardadas en alguna parte del mapa, esto todo el tiempo se esté usando o no, está consumiendo recursos de la memoria RAM. Sin embargo, es la opción que se toma en la mayoría de los videojuegos, porque resulta que cuando uno optimiza, la memoria RAM no suele ser tan grave como lo son la CPU y la GPU. E inclusive entre ellos también uno tiene que hacer sacrificios. Cuando un juego que uno hace corre lento, hay dos posibilidades, que sea GPU bounded o que sea CPU bounded. ¿Qué significa eso? Que está corriendo lento porque la GPU, la tarjeta de video, no fue capaz de correr el juego a la velocidad que era. O está corriendo lento porque la CPU no está siendo capaz de correr lo que fuera. Aunque uno de los dos se ponga lento, ya el otro no es capaz de reaccionar. Porque el flujo es, la CPU le pasa a la GPU que tiene que renderizar. Pero si la CPU tiene que hacer muchos cálculos, digamos que tengo un juego que tiene muchas físicas o que tiene unos algoritmos muy pesados, entonces la CPU se demora mucho en decirle a la GPU que tiene que renderizar. Ese se llama CPU bounded. La GPU tiene que esperar a la CPU y puede pasar al revés. El procesador hace todo súper rápido, pero la GPU son tantos modelos que son visibles en este momento que la GPU no se ha desocupado y no le ha dado permiso a la CPU que haga los nuevos procesamientos porque él no ha terminado de mostrar en pantalla lo que tenía que mostrar. Entonces, bueno, pues, o sea, nuevamente, dependiendo de las variables, tendremos que hacer decisiones. Por ejemplo, si es GPU bounded, podemos tomar optimizaciones que afecten un poco a la CPU o a la memoria RAM. Si es CPU bounded, pues a la GPU y a la RAM, y así. Entonces, normalmente, mi recomendación con optimización es, traten de no tener prácticas que sean evidentemente muy malas, pero no optimicen desde antes. Porque uno hace el juego como sin cometer demasiados errores y ya luego hay herramientas como profiling en donde uno se da cuenta si el problema era la RAM, la GPU o la CPU y ya toma decisiones. Pero tomar esas decisiones desde antes no tiene sentido porque no sé qué es lo que puede salir mal. Yo sé que ese fue un paréntesis grande, pero nuevamente no hay curso de optimización. Es bueno que vayan conociendo algunos conceptos desde ya. Sobre todo pues considerando que ya vimos en una clase un poco de qué se trataban estas partes del computador. Eh, no sé si fue un poco claro o si hay más dudas al respecto. Está bien, gracias. Claro. Continuando por acá, vamos a hacer el del ecuación cuadrática, casi que no. Entonces, para ese, pues es muy parecido. Vamos a tener una variable que es ingrese. Ah, bueno, pongamos aquí una explicación de qué hace el programa. Entonces, este programa permite resolver de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cero. Por favor, ingrese los eh, coeficientes. Pero no me acuerdo si coeficiente sí sea el término correcto para eso. A, b, c. Y ya ahí estaría. Tenemos que declarar las variables que necesitamos. A, que sería pues un readline. O sea que aquí puedo dejar eso mismo. A, B y C. Como siempre, mientras hago pruebas, no lo pongo como entradas. Voy a ponerlo aquí como comentario. Y voy a poner un valor inicial de A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1. Siguiente, en el proceso vamos a calcular algo que se llama el discriminante.
cuando vamos a buscar la ecuación cuadrática o ecuación del estudiante o general, tiene muchos nombres. Es esta de acá. Y lo que está dentro de la raíz se conoce como el discriminante. Vamos a calcular primero lo que está dentro de la raíz. Entonces, double discriminante va a ser igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. En este caso no son necesarios los paréntesis porque el primero hace esta multiplicación, luego hace las otras multiplicaciones y luego hace la resta. Entonces no hacen falta. Voy a poner paréntesis en este momento, pero es por un tema de lectura, para que cuando uno lea el código sea más cómodo, no porque sean necesarios. Como ya lo he mencionado antes, un buen código no es solo el que sea eficiente, sino también el que sea legible. La idea es que luego cuando retomen un código sean capaces de entender qué estaban haciendo ahí. Listo, aquí ya está el discriminante y ya vamos a analizar unas posibles situaciones, que son que el discriminante sea exactamente cero, que el discriminante sea mayor a cero, o el caso contrario, que inevitablemente es que el discriminante sea menor a cero, que sería este, es de acá. Noten que yo utilizo mucho los mismos códigos pues para reescribir, para no demorarme mientras estoy programando, y utilizo los accesos de computar que ya se los he mencionado pues mucho antes. Por ejemplo acá, para yo hacer esto, yo doy clic en una parte que quiero señalar, clic a la tecla inicio, shift presionado, clic a la tecla fin, control C, control V y ahí voy pegando, ¿cierto? Pues me he ido acostumbrando a eso. O los que tengan mouse, uno también puede programar el mouse para que los botones sirvan para eso. En mi caso yo tengo el mouse, pues yo tengo dos botones adicionales. Yo lo utilizo pero para Unity cuando yo hago algo como digamos necesito un componente audio source audio. Yo lo que tengo es que cuando le doy clic con un botón y luego clic con el otro, de una vez me pone el get component. Porque es algo que hago mucho. Entonces, pues también acostúmbrense a aprovechar las herramientas que tengan, no solo para videojuegos, porque para los videojuegos sí muchas veces configuran los botones, pero para programar ahí sí es como si no existiera el mouse especial. Listo, aquí entonces ya tengo esta situación discriminante igual a cero, mayor a cero o menor a cero, y vamos a resolver la ecuación. La ecuación dice x1 va a ser igual a menos b más menos, pero más menos no existe, hago primero el más y luego hago el menos, raíz del discriminante que ya lo tengo calculado, no vale la pena volver a poner aquí lo mismo. Todo esto, perdón, me equivoqué de tecla, todo esto dividido 2a. ¿Y por qué estoy guardando x1 y luego voy a guardar x2? Porque resulta que es una ecuación cuadrática. Las ecuaciones que sean cuadráticas o las ecuaciones que sean pues de orden 2, que haya un cuadrado en algún punto, van a tener dos soluciones. Así como las que son de grado 1 pues tienen una solución y las de grado 3 tienen tres soluciones y así sucesivamente. Voy a mostrar acá primero un error muy común que noté en las tutorías para la fórmula. Miremos acá. Esta es la fórmula correcta. Esta equivaldría a esto que estamos viendo acá. Esta está bien. Pero miremos algunos de los errores comunes. Algunos me escribían, el peor escenario, menos b más raíz del discriminante dividido 2 por a. Pero como no hay paréntesis, ¿cómo se interpretaría? Entonces miremos acá, voy a fragmentar esto acá. No se me ocurre una forma fácil de hacer esto. Listo, bueno, ya sí. Listo, aquí está. Esta fórmula que escribían mal algunos era de hecho esta de acá. Menos b más menos, raíz del discriminante dividido 2 y el resultado multiplíquelo por a. Noten que esta fórmula y estas son muy diferentes.
Por eso lo que hicieron algunos en la tutoría inicialmente, pues lo alcanzaron a corregir, pero quiero que noten la importancia de los paréntesis. Cuando uno no le especifica que es que todo eso estaba agrupado en un numerador y esto era un denominador, queda de esta forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pongamos aquí como el indicador de que esto es lo correcto y de que este no es en definitiva lo que estamos buscando. Y esto se los voy a poner en forma de imagen en el canal del grupo, para que no quede con el fondo muy diferente. Pongámosle este, bueno, ya necesito texto blanco, ya no me gustó. Listo. Por ejemplo, miren que también inclusive para sacar capturas utilizo accesos, pues ahí utilicé Windows Shift S para sacar captura rápido. Ahora retomemos por acá. Esta fórmula está bien y sería nuevamente calcular x1, que es con la fórmula positiva, y x2, que es con la fórmula negativa. Este es el caso cuando el discriminante es mayor a cero, que hay dos soluciones. Pero ¿por qué estoy diciendo que cuando el discriminante vale cero solo hay una solución? No es exactamente que haya una única solución, sino que hay dos soluciones, pero son exactamente iguales. ¿Por qué? El discriminante vale cero, esto me va a quedar así, raíz de cero, pero raíz de cero es cero. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Y menos b más cero y menos b menos cero, pues va a dar lo mismo, me va a dar esto de acá. Así que, pues yo no necesito calcular las dos porque yo ya sé que son exactamente iguales y que la fórmula es mucho más cortica. Y acá simplemente no es posible calcularlo. Aquí sí quedó el proceso y la salida juntos. Y mostremos por acá. Eh, existe una única solución o ambas soluciones son iguales. Aquí sí mostramos x1 y x2. Y aquí decimos no es posible. No existen soluciones en los números reales. Porque las raíces negativas no existen. ¿A qué se refiere con que no hay soluciones en los números reales? Tratemos de interpretar un poco como el concepto matemático de esto. Cuando yo tengo una ecuación de la forma y igual a x al cuadrado, eh, perdón, a x al cuadrado más bx más c, lo que yo tengo es, pues tengo el eje, por acá ese es el plano cartesiano, y tengo una curva, pues porque es de grado 2, es una curva obligatoriamente. Entonces tengo algo como esto. Bueno, de hecho él no tiene por qué venir negativo. Es algo como esto. Y esta gráfica que están viendo ahí, esta curva de acá, que imagínensela pues como si fuera una curva, él no tiene por qué tener como irregularidades, es la que me representa ese ax al cuadrado más bx más c. Aquí como estamos viendo, pues resulta que él pasó dos veces por cero, pasó por cero aquí y pasó por cero acá. Ahí están las dos soluciones, x1 y x2, eso fue lo que encontramos. A veces resulta que pasa como así muy precisito, y x1 y x2 son iguales. Y a veces pasa que está por allá muy lejos y nunca tocó el cero. Por eso es que cuando uno trata de encontrar esa solución de esto igual a cero no da, porque en ningún momento tocó el cero. Y bueno, esto se va reflejado en una raíz negativa, básicamente. Entonces, aquí está, no hay solución en los números reales. Vamos a probarlo. Y aquí está, no existe solución en los números reales. Vamos a mirar ahora qué pasa si C es negativo. Si C es negativo, esto de acá me va a dar negativo y menos por menos me va a dar más, esto me va a dar positivo y ahora sí va a tener solución. Y aquí está, efectivamente las soluciones son x1 y x2, ya este es el segundo caso.
¿Y cuándo me va a dar cero? Cuando este me dé cero. Por ejemplo, si B vale 2, 2 por 2 4, 4 menos, y si A vale uno y C vale uno, me va a dar cero. Pues esto me da 4 y eso también me va a dar 4. Y aquí efectivamente ambas soluciones son iguales a menos uno. Y ahí ya está. Este fue la solución del ejercicio de las ecuaciones cuadráticas programado. Y ya ahí está mi presentación como docente de álgebra. ¿Alguna pregunta adicional? No hay pregunta, súper bien. ¿Cómo lo harías con el case y el switch? Con switch case no se podría hacer porque esto requiere una inecuación o una desigualdad. Y switch case no está hecho para desigualdades. Switch case solo está hecho para valores exactos. Por eso es que switch case lo van a hacer ustedes para la tarea para la casa, pero para el de los contratos, que eran valores fijos. Era tipo de contrato uno o 2, caso uno, caso 2, riesgo uno, 2, 3, 4, 5. Ahí lo hacen con switch case. Pero lo que es a desigualdades, no se puede hacer con switch case. Y esa es una tarea pues que ustedes van a investigar para la próxima clase. Ahora, ¿cuál es el tema de hoy que es muy cortico? Es que en Excel también podemos hacer programación. Perdón un momento. Mm. Así como hemos programado en C Sharp, en Excel hay un equivalente. Cuando nosotros trabajamos en Excel pues este es el Excel de Google, pero es lo mismo básicamente. Nosotros también tenemos variables. Funcionan un poquito diferente, pero el concepto es igual. Aquí las variables van a ser nombradas por eh, el nombre de la columna y luego el de la fila. Por ejemplo, esta variable se llama A1 porque está en la columna A y en la fila 1. Esta variable se llama B1 porque está en la columna B y en la 1. La variable A1 tiene un valor de -5 y es tipo entero. La variable B1 es un valor de 10, tipo entero. C1 es un entero. La variable A2 es un string. La variable B2 es un string. Y nosotros podemos hacer operaciones. Por ejemplo, yo le digo acá, esta variable D1 va a ser igual, y escribo aquí lo que yo quiera. D1 va a ser igual a la variable A1 más la variable B1 más la variable C1. Y ya lo que hace es que me suma las tres variables. O yo puedo decirle la variable D1 va a ser igual a el valor absoluto de A1 más B1 más C1. O va a ser el valor absoluto de A1 más B1 más raíz, que también existe, sigue siendo SQRT de C1. Y aquí me va dando los valores. Ya en este caso él sabe que me tiene que dar un double por la raíz que hay. Pero ese mismo concepto que hemos visto de variables, como Profe, podemos ver, también existe acá. Sí, ¿cómo era valor absoluto? Que se no le alcancé a copiar. ABS, también eso sí es en Sharp. En C Sharp es mat.abs Ok. y en C Sharp es mat.sqrt. Aquí pues solo es sqrt y solo es ABS. Y cuando queremos concatenar textos, como les daba el ejemplo yo de GeoSpinal, lo hacemos con el ampersand y ya con esto nos concatena texto. Pero digamos que en sí lo que podemos hacer en C Sharp, casi que todo se podría hacer, o todo se podría hacer en Excel, solo que algunas cosas serían más difíciles. También existen los booleanos, claro que sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, A2 es mayor a 18 y A2 es esta variable que me muestra aquí naranjada que vale 20. Y pregunto A2 es mayor a 18 y él me guarda un booleano que vale verdadero porque efectivamente se cumple. Si le pongo aquí un 10 me va a dar falso porque ya no se cumple. Así que nuevamente lo que estamos viendo en C Sharp sigue aplicando acá. Ahora vamos a ver aquí las tablas de verdad. Yo tengo falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, que es como tener 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y voy a aplicar A y B. Y lo aplico así. Y se pone primero y esta variable y esta variable. Como estoy utilizando el operador y, cuando es 0, 0 me da 0, 0, 1 me da 0, 1, 0 me da 0 y 1, 1 me da 1. Pero nuevamente podemos seguir aplicando operaciones booleanas. Aquí puedo hacer unas más complejas, ya es un poquito más incómodo porque tengo que seguir los paréntesis. Aquí dice paréntesis A o B y C. Así que en Excel pondría O, el primer paréntesis AB y luego otro paréntesis grande y C2. O sea que estoy haciendo esta operación y el resultado le estoy aplicando un I
con este de acá. Ya lo vamos a ver más claro cuando lo hayamos aplicado con condicionales, por ejemplo. Entonces, ¿puedo tener condicionales? Claro que sí, igual que lo hacemos en C Sharp. Te le voy a decir aquí, la variable A2 es mayor a 18, escriba un mensaje, pues escriba en consola, permitido el ingreso, si no escriba ingreso no autorizado. Aquí está el código del condicional, es tal cual un condicional, un if. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es, si ocurre esto, si esta condición se cumple, aquí están las llaves, haga esto. Y el punto y coma siguiente me representa un else, de lo contrario, escriba esto. Entonces aquí está, si es mayor a 18, haga esto. De lo contrario, haga esto. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Todo eso que estamos viendo acá, Sí, 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 pero no alcancé a poner el micrófono. ¿Puedes repetir el si no? claro, el else es lo que vaya después del punto y coma. O sea, si se cumple, hace esto. De lo contrario, hace esto. El punto y coma, el segundo punto y coma nos va a servir como el else, básicamente. Listo, listo. Si miramos en la página del curso, hay ya una presentación para eso en la unidad 3 que se llama Extra. Están las diapositivas, de introducción a programación en Excel y un video con información de apoyo, pues que es básicamente la clase que hice el semestre pasado. Pero pues les recomiendo que la vean porque la hice más larga el semestre pasado. Este semestre pues estoy muy apoyando la autonomía y dejando que estudien más de cuenta de ustedes y las dudas las resolvamos en las tutorías o me van preguntando obviamente. Aquí está lo mismo que les estoy mencionando, aquí están pues los cálculos de las operaciones, está como el texto diciendo que hice paso a paso para que por favor revisen esta presentación eh, al momento que estén estudiando. Listo, ahora supongamos que yo hice esto y yo no quiero volver a escribir este if otra vez, pero para acá abajo. Lo que yo hago es que tomo este cuadrito y lo arrastro y ya la fórmula se repitió varias veces, pero aquí con la variable A2, aquí con la variable A3, con la variable A4, A5, A6. A medida que yo lo voy bajando, él se actualiza para funcionar con la variable que esté justamente a la izquierda. Aquí uno un poquito más avanzado. Aquí estamos nuevamente. Si esta edad es mayor a la edad de votación, diga que es autorizado para votar, si no, diga que no. ¿Cuál sería el problema? Que en el momento en que yo bajo la fórmula, aquí, me dice que todos están autorizados para votar, inclusive el niño de 12 años. ¿Por qué es eso? Porque él ya está comparando A2, que es esta variable, con C2, pero aquí compara la variable A3, que es esta, con la variable C3 que está vacía. Hay varias formas de solucionarlo. Yo puedo bajar este varias veces y ahí ya funciona. O puedo aquí presionar la tecla F4 para fijarlo. ¿Qué significa? Que cuando yo expando la fórmula se expande y ella es A3, A4, A5, A6, A7, A8, pero el C nunca se mueve. Eso se llama como fijar una variable en la fórmula. Ya cuando la arrastré, este no se mueve. En el video, Pero pues me repites por favor, ¿cómo es que lo hiciste? ¿Cómo lo presionando la tecla fijaste? F4 en la variable que yo quiera fijar. Entonces aquí tenía C2. Estoy comparando la variable A2 con la variable C2. Y eso funciona, pero cuando yo lo arrastro, yo quiero que esta variable A3 también se compare con C2 y esta A4 también se compare con C2. Cuando uno quiere que una variable sea fija, aunque yo mueva la fórmula, me paro en ella y presiono la tecla F4. Y ya Ah, cuando listo, arrastro la perfecto. fórmula, ya todos se están comparando es con la variable C2. Vamos viendo más ejemplos prácticos. Y está, por ejemplo, uno que utilice dos operadores. Entonces aquí está. Para votar tiene que ser mayor de edad y nacionalidad Colombia. Aquí vemos el código si A2, que es esta variable, es mayor de 18 y nacionalidad, que es la variable B2, es igual a Colombia, autorizado para votar, si no, no está autorizado para votar. Ahora miremoslo con bueno, por ejemplo, con las notas yo lo hago para las bonificaciones, que es el de las tutorías opcionales. Aquí tengo unos, eh, una fórmula en la que sumo todas las bonificaciones primero, con la operación sum, que le digo sume desde acá hasta acá. Siguiente, aquí digo,
Si la nota es mayor a 3,5, aplique la nota más la bonificación y si no, solo ponga la nota. En el índice de masa corporal también lo tengo ya aquí hecho. Entonces tengo acá, digamos, si mido 1,80 y peso 100 kilos, aquí está mi índice de masa corporal, me indica obesidad. Pero si pesara con 1,80, bueno, o 1,60, pero pesara 40 kilos, aquí está, bajo de peso. Con 50 kilos, peso ideal. ¿Cómo está hecho este? Primero la fórmula del IMC es la estatura dividido el peso al cuadrado. Aquí sí puedo utilizar el gorrito, peso al cuadrado. Y aquí está. ¿Y cómo es la salida? Miremos los condicionales. Si es menor a 18,5, entonces bajo de peso. El segundo punto y coma nos servía de lo contrario. De lo contrario, si es menor a 25 es ideal. De lo contrario, si es menor a 30, sobrepeso. De lo contrario, obesidad. Aquí está el if para esto de acá. Esto mismo está en la presentación del curso. Aquí está la fórmula, pues la dejé visible para que la puedan como replicar los que quieran. ¿Es claro para todos cómo es esta fórmula o qué pregunta tienen? No, no, esta sí la entendí. Listo, súper bien. Un momento, perdón, toma agua. Esto mismo lo podemos hacer en Excel. Entonces, para el ejemplo en Excel por ejemplo, en Excel voy a hacer ese mismo del índice de masa corporal. Entonces tengo estas variables, pues de hecho puedo aprovechar y puedo darle copiar y pegar y sigue funcionando. Ah, bueno, aunque no me trajo la fórmula, qué mal. Entonces aquí lo mismo, igual y el índice de masa corporal es este dividido este al cuadrado. Noten que yo puedo hacerlo de dos formas. Yo puedo hacerlo escribiendo aquí la fórmula igual y pongo los nombres de la variable A2 dividido la variable B2 al cuadrado. O yo puedo hacerlo de forma visual diciéndole, el índice de masa corporal es igual a esta variable dividido esta variable, dándoles clic al cuadrado. Cualquiera de las dos funciona. Aquí me está dando un valor supremamente bajito. Pero es, a ver, 1,6. No, si es 1,6. Ah, pero es porque las tengo al revés. Qué charro. Aquí la puse primero peso y estatura, pero bueno, no importa, simplemente es cambiar que el que está abajo es el que se llama A y el que está arriba es el que se llama B. Ahora sí, aquí está y aquí está el índice de masa corporal. ¿Qué siguen los condicionales? Voy a hacer el primero acá. Igual, si tienen Excel instalado en español como yo, que dice archivo, inicio, insertar, está en español, también se programa en español. Entonces voy a poner acá. Voy a tratar de poner esto más grande. Igual a, ya no puedo dar las variables. Si la variable C2, que es el índice de masa corporal, es menor a 18,5, entonces imprima el mensaje bajo de peso. De lo contrario, eh, imprima un guión bajo, pues por ahora solo lo haré así. Y aquí ya tenemos, como no estoy bajo de peso, me imprime un guión bajo. Si estuviera bajo de peso, ahí me dice bajo de peso. Ahora vamos a irlo haciendo más complejo cada vez. Pero ya es, aquí, este es el else. De lo contrario, si es menor a 25, diga peso normal. De lo contrario, otra vez vamos a poner un guión bajo. Pues mientras lo hacemos como el paso a paso. Y aquí está bajo de peso. Le voy a subir más. eh, si no, aquí debe haberme dado el de peso normal. Miremos qué pasó. Aquí, de lo contrario, sí. Ah, me equivoqué aquí en el simbolito. Pues presioné Shift sin darme cuenta.
Ahora sí, peso normal. Em, y luego sigo acá. De lo contrario, si C2 es menor a 30, imprima sobrepeso. De lo contrario, es porque no entró en ninguna de las anteriores, está en obesidad. Y aquí cierro este paréntesis de este primer sí, luego el del otro sí, luego el del otro sí. Y si me sale un error es porque me equivoqué con los paréntesis. Él me ofreció una corrección. Esperemos que esté buena, pues asumamos que está buena. Y ponemos aquí. eh, Sobrepeso y obesidad, ahí están todos ya completos. Y ya podemos hacer este mismo programa, pues digamos como una tablita en donde, no sé, manejo un gimnasio y me interesa mantener los datos de todos los usuarios. Entonces aquí va el nombre y los datos de él. Entonces voy a traerme y expandir estos datos para acá abajo. De modo que cualquier usuario, entonces aquí tengo, no sé, Juan, ya puede anotar otros datos diferentes y nos sigue funcionando pues todo el programa porque lo que hicimos fue arrastrar. Notemos que así como lo hice en el Excel de Google, pues también lo puedo hacer en cualquier otro. Ahora continuando por acá con ejemplos diferentes, pues nosotros podemos crear listas desplegables. ¿Qué es una lista desplegable? Es esto. Supongamos que hay una casilla, pero yo quiero que sea para seleccionar. O sea que eso no es una casilla libre. Digamos, entonces voy a poner acá rol. Y en rol voy a venir a datos, validación de datos. Y voy a decirle que es una lista de elementos. Y las posibles opciones son top, mid, bot, jungla o support. Y ya cuando la persona va a seleccionar, aquí le aparece, son las opciones. Dices que yo quiero el rol de feeder y le dice que hay un error porque no es una respuesta válida, por eso se lo pone aquí como no válido. Y aquí ya sí me permite seleccionar el rol en la lista desplegable. Profe, ¿cómo fue que hiciste la listica desplegable? Sí, datos, validación de datos. Y aquí ya le doy lista de elementos y escribo la lista de elementos. Ah, listo, Eso listo, es gracias. supremamente útil. O sea, pues Excel yo lo utilizo mucho en los proyectos. O sea, para mí Excel en los proyectos es muy útil porque me permite tener control sobre quiénes voy a contratar, control de horas, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está cómo estoy manejando Taller 5 de videojuegos. Taller 5 de videojuegos, que es el que asumo que todos van a elegir. eh, o al menos eso espero pues como coordinador del área de videojuegos. Desde aquí, por ejemplo, ¿cómo es Taller 5 de videojuegos? En Taller 5 de videojuegos les explico qué roles existen en los estudios, como game producer, escritor de guión, diseñador de juego, diseñador de nivel, programador de nivel, y cada uno de los estudiantes eligió su rol. Pero para que no se inventaran un rol, pues yo les puse una lista desplegable con los posibles roles. Y luego armaron sus grupos. Y de hecho, si miran, acá tengo unas fórmulas, una fórmula acá. De modo que cuando ellos agregan a alguien al grupo, digamos que agregue aquí a Néstor, se me trae toda la información de Néstor. Y lo hice pues gracias a fórmulas y en este caso particular estas partecitas son listas desplegables y esas también son listas desplegables. Y bueno, en el caso de Taller 5 videojuegos, pues ellos arman los equipos tratando de garantizar que haya un game producer y un tester mínimo. Ya pues dependiendo del tipo de proyecto necesitarán otros roles diferentes. Retomando por acá, vamos a hacer ahora diferente porque la lista la voy a tener en otra hoja. Entonces tengo aquí una lista de universidades. Entonces Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, EAFIT, UPB, Pascual Bravo, CESDE, ya se me olvidó que era este, Institución Educativa Salazar y Herrera, ITM y así. Lo que yo puedo hacer es darle aquí en datos, validación de datos, y ya le digo no lista de elementos, sino lista a partir de un intervalo. Le doy clic aquí a este botoncito y me vengo a la lista que yo quiero seleccionar. Aceptar, guardar y ya la lista que me aparece es la lista que está aquí. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Noten aquí, de hecho, mismo ejemplo con taller.
hay unos roles que ellos pueden seleccionar, que son estos de acá. Pero digamos que alguien me dice, como ve, profe, hay un rol en los estudios eh, que es, por ejemplo, la persona que hace el compositor, el que hace la música, compositor. Entonces yo, bueno, se lo voy a agregar porque pues si ese es el rol que se quiere ejecutar y tiene sentido en el juego que van a hacer, yo le pongo el rol de compositor. Actualice aquí y ya entre los roles disponibles ya les va a aparecer también el de compositor. Noten que aquí ya quedó aquí abajo del todo. La ventaja de hacerlo, la lista desplegable, con base en una tabla, es que yo lo que hice aquí fue datos, validación de datos, y seleccioné esta tabla completa de acá, desde aquí, desde la 1 hasta el final. Y como seleccioné todos, quedaron unos vacíos, pero eso es importante porque luego en esos vacíos yo puedo poner otros roles y las tablas se actualizan de forma automática. Y esa es la ventaja de hacerlo así. En Excel es básicamente el mismo cuento. Aquí tengo hecho una lista con nombres de estudiantes. Voy a hacer una lista desplegable con ellos. Entonces voy a venir acá, datos, eh, datos, validación de datos, que se me perdió. Aquí está validación de datos, pues es un dibujito, por eso no está buscando texto. Listo. Y aquí está. Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. No, debe ser acá. No, no es esto. A ver, ¿cómo era? Espera que soy más acostumbrado al otro Excel. Lista. Y aquí ya selecciono. Listo. Nuevamente en validación de datos, datos, validación de datos, permitir lista. Y aquí está origen, aceptar, creo que es de esta forma. Así, aquí ya está. Y aquí ya puedo seleccionar cualquiera de esos datos de allá. Repito, datos, validación de datos, lista. En origen le doy clic y me voy y selecciono los datos que yo necesite. Y ahí ya estaría. Eh, preguntas, dudas. No hay preguntas. De hecho, veo que algunos conocen a los que están aquí. Estos son los estudiantes de programación de hace 2 semestres, si no estoy mal. Y de hecho, pues que fueron monitores el semestre pasado, algunos de ellos, que les fue muy bien. Ojalá algunos de ustedes se animen también a ser monitores cuando terminemos este curso. Y ya aquí terminamos la parte de listas con el ejercicio que tienen para la casa. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tienen para la casa? Para la casa tenemos bull- un ejercicio muy parecido al de la tutoría. No, me equivoqué, perdón. Para la casa tienen hacer el mismo ejercicio del contrato usando switch case. O sea, el mismo que hicieron de tipo de contrato 1, 2, tipo de riesgo, pero ya no van a utilizar condicionales, sino que van a utilizar switch case. Ahí nuevamente es una tarea de investigación. Buscan qué switch case y lo resuelven así. Si tienen dudas, para eso están los monitores y para eso estoy yo. Recuerden que hay 2 monitores hasta ahora, pero hay otros 2 que pronto nos van a asignar. Eh, y aparte tienen otra tarea que es de esta de Excel, que es hacer nuevamente el ejercicio del contrato. O sea, lo van a hacer el ejercicio del contrato, ya lo hicieron con if, lo van a hacer con switch case y también lo van a hacer en Excel. Perdón, ¿cómo debería quedar? Debería quedar como este, que yo es el que yo utilizo cuando yo contrato estudiantes. Yo los contrato como independiente, que es la figura que me permite la universidad, que es pues freelance. Entonces yo les digo, digamos, su salario va a ser, no sé, 4.200.000. El salario depende mucho del cliente, pues, o sea, por ejemplo, cuando fue un proyecto para vicepresidencia, mi salario fue mucho más alto porque pues tenía un presupuesto más generoso. También lo mismo para el proyecto de YC porque es una empresa extranjera. Y hay otros proyectos que el salario es menos generoso. Entonces, bueno, digamos que el salario va a ser 4.200.000 como independiente, como es un trabajo de oficina, el riesgo laboral es 1.
Y así él ya sabe que el ARL le va a costar 8.800, que la EPS le va a costar 210.000, la pensión 268.000 y que esos 4.200.000 que hice en el contrato realmente se van a convertir en 3.700.000. Y que si supuestamente se contratara por un año, este sería su salario. Sin embargo, pues los proyectos normalmente tienen duración de 1, 2 o 3 meses. Aquí está. Y esto de hecho se necesita luego para cuando uno paga uno mismo la planilla. ¿Qué tips les doy para que hagan este ejercicio? Que tengan más columnas, solo que las oculten. Miren acá. Yo tengo, por ejemplo, base de cotización, que aquí es donde reviso. Que si esto multiplicado por el 40% es mayor al mínimo, que lo tengo por acá en otra casilla declarado, entonces lo utilice y si no, utilice el salario mínimo. Tengo otra aquí que es la que me dice lo de los riesgos laborales. Entonces revisa el tipo de riesgo para ver cuál de estos le pone. Tengo otro para la prima, que en el caso de que sea dependiente, se va a poner y si no, no se pone. Y así. Esa nuevamente es la actividad para la casa que se revisaría el martes iniciando la clase, nuevamente con la misma metodología de alguien al azar. ¿Qué cambia? Que el del Excel no lo suben a Git, porque pues no podrían subirlo a Git básicamente. Bueno, no, sí podrían subirlo, pueden guardarlo en Excel y subirlo al Git, pero no lo revisaría así, sino que le pediría que comparta pantalla a la persona que quede seleccionada. Eso era todo por hoy, muchas gracias a todos por asistir. Como siempre las clases quedan grabadas.